Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? Pues hoy os traigo un tema de vídeo que también seguramente resultará menos interesante que, no sé, cagar un camello. Pero es un tema que a mí siempre me ha interesado, me parece súper curioso. ¿No creéis que hay mucho turismo relacionado con esto en un sitio que no esperaría nada de turismo? ¿Y de qué voy a hablar? Voy a hablar de el mar de Aral. Un sitio del que puede que no hayáis oído en la vida. Es un mar interior, un lago interior, situado en el centro de Asia, entre Kazajstán y Uzbekistán. Actualmente está prácticamente seco y os contaré pues cómo se originó y cómo ha acabado un lago tan enorme, prácticamente seco. En su día era el cuarto lago más grande del mundo. Tened en cuenta que si quitamos los grandes lagos que hay entre Estados Unidos y Canadá, pues igual estaba ahí después. Tenía 68.000 kilómetros cuadrados, que imaginaos que corresponde, para que os hagáis una idea, como una tercera parte de Uruguay. Era un mar con puertos, ¿vale? Aunque sea interior, con puertos pequeños, evidentemente, sobre todo se usaban para la pesca. El primero fue uno llamado Aralsk, que se construyó durante el Imperio Ruso en el siglo XIX, pero que actualmente ese mar solamente ocupa el 10% de lo que ocupaba en su día. Y eso que han tomado medidas para preservarlo, porque si no ya probablemente habría desaparecido. Su nombre significa mar de islas. Se calcula porque no se pueden contar ahora, pero sí que en su día pues se cartografió, etcétera, como unas más de 1500 islotes dentro del mar. Era un mar salado, por eso se llama mar, aunque compagina la palabra mar en agua, pero con una salinidad muy baja, ¿vale? No tenía una salinidad tipo océano, sino una salinidad más bien baja. En su día estaba conectado con el Mar Negro, pero por circunstancias de la evolución de la Tierra acabó siendo separado el Mar Negro. Se prácticamente desecó, pero seguía siendo una depresión, y ya sabéis que el agua acostumbra a correr siempre hacia las depresiones por la gravedad, básicamente. Y acabaron llenándolo dos ríos importantes que desembocaban allí, que eran el Amur Daria y bueno, no sé si desembocan, pero sí le aportaban agua, que eran el Amur Daria, y son el Amur Daria y el Sir Daria. ¿Vale? Tenía una cierta diversidad, aunque baja, de peces, sobre todo originarios. Tenía truchas, carpas, silurios y esturiones, que desaparecieron en su gran mayoría cuando comenzó a aumentar de forma muy significativa la salinidad del agua. Y aparte también por las represas construidas en los ríos, que les impedían remontar los ríos, como las truchas, que necesitan remontar para desovar, y por lo tanto disminuyeron muy significativamente y algunos desaparecieron prácticamente. Estas desaparecieron. Hubo otras especies autóctonas que aún viven allí. Ahora mismo el mar está separado en dos: el mar de Aral del norte y el mar de Aral del sur. El del norte ahora os contaré por qué, pero todavía hay peces y se mantendrá. El del sur se cree que desaparecerá en pocos años. Se introdujeron otras especies no autóctonas porque, bueno, si ya se hace ahora, no os cuento, en aquella época se pensó que no pasaba nada, y pues se pensó que se necesitarían otro tipo de peces para la pesca y para la pesca deportiva. Y sobre todo porque ya se estaba comprobando que la salinidad del mar estaba aumentando muy significativamente, y por lo tanto se necesitaba otras especies que soportaran mejor la salinidad del agua que las especies que había autóctonas en ese momento.
Y por ejemplo se introdujeron carpas o arenques, que fueron los primeros planctívoros que había en el mar de Aral y que hicieron bajar el zooplancton de forma muy significativa, perjudicando a todo el ecosistema. También había invertebrados, como en cualquier mar, pero para que veáis la salinidad que tenía, el 80% de los invertebrados que había eran de agua dulce. ¿Qué es lo que pasó para que actualmente el mar ocupe solamente un 10% de lo que ocupaba y además esté dividido en dos? Bueno, pues ya en los años 30, en 1930, se comenzaron a construir muchos canales para hacer plantaciones de regadío, sacándolos de los ríos que desembocaban en el mar de Aral. Primero, eso ya afectaba, pero no solamente eso, sino que encima se construyeron de muy mala calidad y se calcula que algunos, los más grandes incluso, perdían el 70% del agua por pérdidas, simplemente, no porque fueran a regar en ningún sitio, sino por estar mal construidos, mal hechos, mal incomunicados con el exterior, ¿vale? Pero ya en 1960, en época de la Unión Soviética, después de la Guerra Mundial, se pensó que había que aprovechar todo ese agua y todo ese terreno para producir cultivos de regadío tipo arroz, melones, cereales y sobre todo algodón, en los cuales se querían poner en las primeras posiciones mundiales de producción de algodón. Lo consiguieron, porque ahora mismo Uzbekistán, él solo, sin contar con el resto de lo que formaba parte de la Unión Soviética, ya es de los mayores exportadores de algodón a día de hoy, ¿vale? Así que se desvió mucha más agua para construir regadíos. Tened en cuenta que la mayor parte de lo que rodea el mar de Aral es un desierto, y aún así tomaron esa decisión. La verdad es que no les importaba a la Unión Soviética. Consideraban que el mar de Aral era una anomalía de la naturaleza y que no pasaba nada si desaparecía mientras consiguieran sus cuotas de producción. A partir de 1960 comenzó a disminuir el nivel del agua muy significativamente. Para que os hagáis una idea, en la década de los 60 bajaba como unos 20 centímetros al año. De la década de los 70 ya bajaba unos 50 o 60 centímetros al año. Y en la década de los 80 ya bajaba a una velocidad como de 80 o 90 centímetros cada año. ¿Vale? Aún así, durante esos años en los cuales estaba bajando de esta forma el nivel del mar, la producción de algodón se multiplicó por 2 y se extraía mucho más agua que antes, no es que se parara de extraer. En 1998 era el octavo lago del mundo y ocupaba 29.000 kilómetros cuadrados, y la salinidad original que tenía el mar de Aral se había multiplicado por 5 y ya era más salado que los océanos. ¿Vale? En 1987 este mar ya se había dividido en dos por falta de agua. Se construyeron canales artificiales para intentar comunicarlos y que siguieran en comunicación, pero en 1999 esos canales ya habían desaparecido totalmente y seguían separados los mares. Aquí Kazajstán tomó una decisión que fue la de salvar su parte del mar, que era la del norte. Uzbekistán tenía la del sur. ¿Y qué hizo? Construyó una presa que separaba ese mar Aral del norte del sur, para que si el agua subía no fuera hacia el sur, sino que se quedara en la parte norte. Hizo una mejora en los sistemas de riego, ¿vale? Eso significó que se renunciaba a salvar la parte sur de este mar. Tened en cuenta que a Kazajstán no le importaba nada porque esa parte no estaba en su país. Son países que además no se llevan muy bien, ni siquiera se llevan bien con Tayikistán y Kirguistán, que son los otros países por los cuales pasa los ríos Amudarya y Sirdarya. Por lo tanto tampoco podían llegar a acuerdos de
vamos a reducir todos un 10% lo que consumimos de agua de estos ríos, porque no iban a respetar ninguno de ellos el trato. A los otros países tampoco les importaba mucho el mar, porque no estaba en su territorio. Y gracias a esta planificación se consiguió gran parte de lo que se pretendía. Por ejemplo, en 10 años se pasó de que la orilla del mar estuviera a 100 kilómetros del puerto original de Aralsk, que he dicho antes que fue el primer puerto que se creó en el mar de Aral, a estar a 20 kilómetros. Es decir, había avanzado el mar 80 kilómetros, ni más ni menos, ¿vale? Igualmente, el Aral Sur sí que se da por prácticamente finiquitado. Actualmente es 2 veces más salado que el océano. Está desapareciendo, y tanto lo que ha quedado el mar de Aral del Sur como lo que ya no es mar, ¿vale?, sí que mantiene toda su sal original, y que produce un montón de sal expuesta totalmente a los medios en un desierto. Tormentas enormes de arena y sal, que si se producen no solamente perjudican la salud humana, sino que pueden invadir otros territorios que aún pues sí que sean fértiles, ¿vale? Tormentas de arena que además avanzan, porque son desiertos muy llanos, a otros países tipo Afganistán, etcétera, y llegan muy lejos. Estas tormentas de arena son muy importantes. China, por ejemplo, está construyendo bosques gigantescos, pero enormes, solamente para hacer de barrera contra las tormentas de arena que vienen de la China interior, que es bastante, por no decir muy, desértica. Vale. El mar de Aral del Norte sí que está funcionando el plan, está yendo mucho mejor de lo que pensaban. Además, sigue teniendo vida en su interior en cuanto a peces, etcétera, y se está comenzando a hacer cooperativas de pesca. Lo que decía, seguro que veis muchas imágenes de satélite muy impactantes de cómo ha ido desapareciendo. Muchas fotos muy impactantes de barcos en medio del desierto, barcos bastante grandes, que si uno no lo sabe dice cómo ha acabado aquí. E incluso hay cierto turismo, ¿no?, como hay turismo en Chernobyl, por ejemplo, pues hay cierto turismo de desastres que les gusta ir al mar de Aral y ir visitando esos puertos que están en medio del desierto, esos barcos abandonados, etc. Uno de los primeros desastres que el hombre ha creado, bueno, para los soviéticos no lo consideraban un desastre, en realidad lo consideraban normal, eliminar un error de la naturaleza. ¿Consideráis vosotros que fue un desastre? Para mí, hombre, perder un mar, acabar teniendo un desierto y que se te produzcan tormentas de arena gigantescas, sí, ¿vale? Ya sin considerar la biodiversidad, etcétera, simplemente poniéndonos en nuestra piel de humanos que vivimos en este planeta. Hace muchos años que veo vídeos sobre esto, pero nunca me deja de impactar cuando lo veo, la verdad. En fin, espero que os haya gustado. Hasta otra.